Hola, mucho gusto. Mi nombre es Arletzelene Pedrosa Caldera y actualmente estoy estudiando la carrera de cirujano dentista en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en el campus Instituto de Ciencias Biomédicas. En esta ocasión les presentaré 4 técnicas de anestesia para la clase de anestesia bucodental. Primer técnica, bloqueo del nervio alveolar inferior o también llamado bloqueo del nervio dentario inferior. También se le puede conocer como bloqueo mandibular. Los nervios que serían anestesiados son el alveolar inferior, el incisivo, el mentoniano y el lingual. Las zonas que quedarían anestesiadas en este caso serían las piezas dentarias mandibulares hasta la línea media, el cuerpo de la mandíbula, la porción inferior de la rama mandibular también, el mucoperiósteo bucal, mucosa anterior del agujero mentoniano y 2/3 anteriores de la lengua y también el suelo de la cavidad oral y pues algunos tejidos blandolinguales y periósteos. ¿Qué referencias anatómicas debemos tomar en cuenta? Sería la escotadura coronoidea, la ubicaríamos como la mayor concavidad del borde anterior de la rama mandibular, el rafe pterigomandibular, que sería en su porción vertical, y el plano oclusal de molares inferiores. Otra estructura anatómica que también tendríamos que tomar en cuenta serían los premolares del lado contrario. De esta manera vamos a saber en qué ángulo vamos a tener que insertar nuestra aguja. La aguja que tenemos que usar en esta técnica sería una aguja corta o una larga y pues el calibre de esta tiene que ser de 27 o de 30. El ángulo que tenemos que tener al momento de insertar la aguja debe ser un ángulo recto al nervio alveolar inferior. Otro punto importante es que tenemos que hacer un test de aspiración siempre. Y después de colocar nuestra anestesia, tenemos que esperar de 3 a 5 minutos para poder comenzar el tratamiento. ¿En qué casos se indica esta técnica de anestesia? Bueno, en procedimientos múltiples en piezas dentarias inferiores. Esto solo se hace en un cuadrante. Otra sería cuando se precise anestesiar tejidos blandos bucales. Debe ser anteriores al agujero mentoniano. Y también cuando es necesario anestesiar tejidos blandos linguales. En contraindicaciones tenemos inflamación o infección del punto de inyección, que es muy poco frecuente. También en pacientes con mayor probabilidad de morderse la lengua. ¿Qué ventajas tenemos? Bueno, la ventaja que tenemos aquí es que con una sola inyección se logra anestesiar el área extensa. Bueno, ¿y qué desventajas tenemos? Tenemos que tiene una tasa de fracaso amplia, sería de un 31 a un 81%. Los puntos de referencia no son siempre fiables. ¿Por qué? Pues porque cada boca y cada cuerpo es diferente en cada paciente. La anestesia del labio inferior y lengua resultan desconcertantes para muchos pacientes porque puede haber un peligro de mordedura, es lo que se comentaba en el punto de contraindicaciones, que no está pues indicado para pacientes que sean propensos a morderse la lengua. Y bueno, otra desventaja es que podemos encontrarnos con un nervio alveolar inferior bífido, que esto va a ser un problema, y también puede haber un riesgo de parálisis y trismos. La aspiración positiva que tendremos será de un 10 a un 15%. Y bueno, en esta simulación lo que se está haciendo es palpar lo que es la escotadura coronoidea para ubicarla correctamente. Ubicamos también el bisel al hueso que vamos a hacer, que sería que tomaremos como referencia los premolares del lado contrario. Y la aguja tiene que estar recta al nervio alveolar inferior. Se hace el test de aspiración y después se espera de 3 a 5 minutos para comenzar. La segunda técnica de la que vamos a hablar sería la del bloqueo del nervio mentoniano. Los nervios que se van a anestesiar serán el nervio mentoniano. No tiene otro término para referirse a ella. ¿Qué zonas se van a anestesiar? Bueno, la mucosa anterior al agujero mentoniano hasta la línea media y la piel del labio inferior y del mentón. ¿Qué indicaciones tenemos en esta técnica? Bueno, como indicación tenemos que se puede usar cuando se precisa la anestesia de tejidos blandos bucales inferiores en zona anterior de la mandíbula. Por otro lado, con las contraindicaciones, pues lo mismo, inflamación o infección en el punto de inyección. ¿Qué ventajas tenemos? Bueno, la tasa de éxito es elevada, es fácil de ejecutar y habitualmente es atraumática. Por otro lado, la desventaja que tenemos es que algunas veces en algunos pacientes podemos presentar hematomas. El tipo de aguja que vamos a usar en esta técnica sería una aguja corta con calibre de 27 a 30. De igual manera, aquí se debe hacer el test de aspiración y también tenemos que esperar de 3 a 5 minutos para poder comenzar el tratamiento.
Bueno, en esta simulación de anestesia, ¿qué tenemos que tomar en cuenta y qué tenemos que tomar como referencia anatómica? Serían los premolares y el fondo de saco. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estar presionando en este fondo de saco aquí en el paciente hasta que él refiera un pequeño dolor, lo que quiere decir que encontramos ya nuestro nervio mentoniano. De esta manera vamos a colocar la aguja recta y vamos a hacer un ligero bisel hacia el hueso, recordando siempre hacer el test de aspiración. La siguiente técnica que vamos a ver sería la de anestesia supraperióstica, que es conocida también de manera incorrecta como infiltración local. Esta técnica es la más frecuente para dientes superiores, tiene una tasa de éxito elevada y solo se anestesia un diente. Los nervios que se van a anestesiar aquí serían ramos terminales mayores del plexo dentario y la zona que se va a quedar anestesiada sería la pulpa de la raíz dentaria, el periósteo bucal y el tejido conjuntivo y mucosas. ¿Qué indicaciones podemos encontrar aquí? Bueno, se indica para anestesia pulpar de dientes superiores cuando el tratamiento se limita a 1 o 2 dientes. También en anestesia de partes blandas para procedimientos quirúrgicos de algún área limitada. En contraindicaciones encontramos igualmente infección o inflamación aguda en el área de la inyección y pues también cuando hay hueso denso sobre las raíces dentarias. Como ventaja tenemos que la tasa de éxito es alta, ya que sería mayor a 95%, por lo general es atraumática, y como desventaja tenemos que no se recomienda para zonas extensas. La aguja que se va a usar en esta técnica será una aguja corta, de calibre de 27 a 30 igualmente. Las referencias anatómicas que tenemos que tomar aquí en cuenta sería el pliegue mucobucal, la corona y la raíz dentaria. El punto de inyección que vamos a tener aquí sería el pliegue mucobucal o fondo de vestíbulo y está por encima de la región apical de la pieza dentaria que vamos a anestesiar, como podemos ver aquí. Tenemos que hacer un bisel hacia hueso cuando insertemos la aguja en forma supraperióstica, que no se sienta resistencia, y la angulación debe ser aproximadamente de 20 a 25 grados. También se debe cuidar que no se hinche la zona y después esperar de 3 a 5 minutos para poder comenzar el tratamiento. La última técnica de la que se va a hablar sería el bloqueo del nervio nasopalatino, también llamada bloqueo del nervio incisivo o bloqueo del nervio esfenopalatino. Los nervios que serán anestesiados en esta técnica serán los ambos nervios nasopalatinos y la zona que va a quedar anestesiada sería la porción anterior del paladar duro. Esto incluye tejidos blandos y duros y pues también sería de forma bilateral, se va a anestesiar desde el primer premolar izquierdo hasta el primer premolar derecho. Se indica cuando se requiere anestesia de los tejidos blandos del paladar en algún tratamiento reconstructivo de más de 2 dientes anteriores. De contraindicaciones tenemos pues lo mismo, inflamación o infección en el punto de inyección y también áreas de tratamiento pequeñas de 1 o 2 piezas. Como ventaja tenemos que hay un menor número de inyecciones y cantidad menor de anestésico. Como desventaja tenemos que no se logra el efecto hemostático excepto en la zona inmediata de la inyección. La aspiración positiva en esta técnica va a ser del menos del 1%. Bueno, en esta simulación de técnica lo primero que se está haciendo será hacer una ligera presión en lo que es el área de los pliegues palatinos y por detrás de la papila incisiva para crear una zona isquémica, que es donde vamos a ubicar la zona que vamos a anestesiar, donde va a entrar la aguja. Se va a insertar la aguja de abajo hacia arriba para después hacer una ligera angulación en el sentido de las raíces de los dientes. Para esta práctica de evaluación final se usó como referencia el material en clase que fue proporcionado por el docente, así como los siguientes videos. Gracias por su atención.